Y el título del sermón de hoy es Resurrección igual victoria. Resurrección igual victoria. Sabe que los no creyentes, incluso los no creyentes, respetan esta fecha. No creen lo que significa esta fecha, pero la recuerdan y la respetan, ¿cierto? En mi país, Chile, hay un feriado de Viernes Santo. Y te dan libre desde el jueves en la tarde hasta el lunes en la mañana. Las personas usan este feriado, los creyentes, ¿cierto?, para reflexionar, pero los no creyentes disfrutan de ese tiempo de libertad para hacer muchas cosas, fiestas y tanta cosa que el mundo, ¿cierto?, puede celebrar. Nosotros como creyentes de Jesucristo recordamos esta fecha como una alegría, un gozo, una esperanza. Es algo que produce Jesús, su Espíritu Santo en nosotros. Al igual que en el pasado, personas no creían en Jesús, incluso en el primer siglo. Hay personas en nuestro tiempo que no creen en Jesús, no creen que Él es Dios, no creen en la salvación a través de Jesús. Estudiosos muchas veces de la mentira que se niegan a aceptar la verdad de la resurrección. La verdad de la resurrección. Sus corazones están confundidos, están cegados, ¿sí? Cegados por el poco conocimiento o la fe que se necesita para creer en Jesús. Los llamados escépticos. No son de los Transformers, no son los Escepticons, es escépticos. Los que no creen. Nosotros como creyentes no debemos asustarnos ni avergonzarnos de lo que nosotros creemos por fe. Debe haber un gozo, una alegría, una confirmación de su palabra en nuestro corazón. De creer firmemente que Jesús es el Dios de mi vida, que Jesús ha resucitado y que Él vive. Y que es real y que está sentado a la diestra de Dios, abogando por ti, como dice Primera de Juan, perdonándonos, afirmándonos, apoyándonos, abrazándonos. Aleluya. El profeta Isaías, 700 años antes que Jesús naciera, él dijo en su libro: despreciado y desechado entre los hombres. Hace más de 2000 años que Jesús es despreciado y es desechado por muchos, por estos escépticos. Hay muchas personas que no creen todavía. Hay muchas personas que se ríen de nuestro evangelio, de nuestra fe, de nuestra creencia. Nosotros somos los indicados para presentarles a Jesús, a nuestro Salvador, con nuestro testimonio, con nuestras palabras, con nuestra fe. Creer firmemente y mostrar a Jesús en nuestra vida, porque va a seguir siendo despreciado y desechado. Aleluya, aleluya. Hay diferentes hipótesis de lo que pasó en esa mañana gloriosa en la cruz del Calvario. Los escépticos, los que no creen, los que niegan a Jesús. Los que niegan a Jesús, niegan al Jesús histórico, niegan al Jesús como Dios, niegan a Jesús como maestro. Pero sabe que cada vez con el tiempo esto se ha ido confirmando por la arqueología, por la historia. Hay suficiente información en la historia que el Jesús histórico pasó por la tierra. Aleluya, hay suficiente información sobre Jesús, sobre lo que impactó en la tierra cuando Él pasó, ¿cierto? La Biblia menciona personajes históricos como Pilatos, el que se lavó las manos. No creían los escépticos, creían que esto era una ficción, una fábula, que este hombre no había sido real. Pero los arqueólogos encontraron evidencia de que este hombre sí existió y que está en la historia. Aleluya. Aleluya.
Algunos escépticos no creen que Jesús estuvo en la resurrección, no creen que Jesús resucitó. Ellos creen en la resucitación. Ellos creen que Jesús, con el dolor, con el sufrimiento, se desmayó. Y entonces la tumba, con el frío de la tumba, con la humedad de la tumba, Él se despertó. Que fue un desmayo. No creen en la resurrección. Ellos basan su idea en el libro de Marcos 15:36, que dice: y corrió uno y empapado una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Ellos dicen que en ese momento le fue suministrada una droga para que después en la tumba él despertara. Otros niegan el Getsemaní, niegan que Jesús haya sudado gotas de sangre. Aluden que esto es imposible, pero la ciencia nuevamente nos enseña y demuestra que eso puede ocurrir. En un nivel psicológico fuerte de estrés hay algo que se llama hematridosis. Lo que sucede es que la ansiedad severa hace que comiences a sudar o comienzan a sudar pequeñas gotas de sangre. Se rompen los vasos capilares en las glándulas sudoríferas y comienza a caer como si fuera sangre. Ese estrés lo vemos en el libro de Lucas 22:44. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Él estaba desesperado en su alma, estaba en estrés profundo. Y por esto ocurrió lo del Getsemaní. La Biblia nos cuenta sobre la tortura de Jesús, la cual sufrió en la cruz. Isaías lo había profetizado muchos años antes. El texto dice en Isaías 53: mas herido Él fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Isaías lo llama varón de dolores. Cuando podemos ver en la historia y describir el sacrificio de Jesús, podemos describir los golpes romanos, esos golpes tan fuertes que destruyeron su carne. Sabe que ese castigo no tenía un nombre y tuvieron que inventar un nombre que se llama excruciante, que literalmente significa dolor en la cruz. Ese dolor que sintió en el castigo, nuevamente lo vemos sufrirlo en la cruz. Clavados sus pies, clavadas sus manos, golpeado. Sabe que sus brazos se estiraron más de 15 centímetros. No se rompieron porque la Biblia decía que no iban a ser rotos. Había una profecía, sino que se dislocaron. Cumplió la profecía del Salmo 22 cientos años antes de que sucediera. El Salmo 122 dice: dislocado están todos mis huesos. Cristo realmente murió en la cruz. Aunque lo nieguen, Cristo murió en la cruz. Está comprobado en los evangelios, en la historia. En los evangelios se nos dice que toda la sangre fue derramada. Y el dolor que soportó en la cruz por ti y por mí, todo se produjo, todo llevó a que su corazón comenzara a bombear rápidamente por la falta de sangre. Aleluya. Finalmente, todo esto lo lleva a tener un pulso irregular. Por esto nuestro Señor Jesucristo sintió que su corazón ya no iba a poder seguir latiendo y latía en forma errática. Y fue ahí donde Jesús se expresó y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Y luego su corazón dejó de palpitar. La lanza en su costado, aleluya, atravesó su pulmón y llegó hasta su corazón. Cristo realmente murió en la cruz. Juan 19:34 dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Si estas personas creen
que Jesús solo fingió su muerte, están totalmente equivocados. Él no pudo escapar, estaba vendado de lino cuando fue bajado su cuerpo. Una piedra inmensa estaba tapando la tumba y no pudo escapar de esos soldados romanos que estaban custodiándolo. ¿Cómo responden los incrédulos a esto? ¿Cómo él iba a caminar con sus pies traspasados por clavos? ¿Cómo él pudo caminar una larga distancia a Emaús cuando se encontró con esos discípulos? ¿Cómo podía haber usado sus brazos si estaban dislocados? Y lo más importante, cómo una persona malherida pudo impactar a sus apóstoles para comenzar un movimiento poderoso. ¿Cómo? Si no hubiese muerto en la cruz. Y ellos vieron ese gran milagro. Sus apóstoles nunca hubieran sido impactados, nunca hubieran visto a un Señor glorioso, hubieran sentido lástima de Él y lo hubieran tratado de cuidar hasta que recuperara su salud. No, Él ha resucitado. Aleluya, Él ha resucitado. Él se levantó victorioso, venció la muerte y motivó a la humanidad a seguirlo y a creer en Él. Nuestra esperanza está basada en esa verdad, no está basada en una mentira. No es una fe ciega, es una fe real. Aleluya, de que Jesucristo ha resucitado y que venció a la muerte. Y eso nos da esperanza a nosotros de que cuando Él venga por su iglesia nos levantará de la muerte si Él no viene antes. Oh, aleluya. Eso debe darte alegría, gozo. Debe hacerte caminar por tu vida creyendo que Jesús está caminando contigo. Aleluya, así como impactó a los apóstoles, a los discípulos, impactó ciudades, impactó reinos, impactó la nación, impactó el mundo. Así Jesús sigue impactando a las ciudades, a los pueblos, a las personas que creen en Él. Aleluya, si tú lo tienes en tu corazón, debes llenarte de alegría, de gozo y de esperanza, de saber que esta cruz significa victoria. Victoria. Aleluya. Filipenses 3, 20, 21 dice: mas nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transforma el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Nuestra fe, esa poderosa fe, nos da esperanza, una esperanza inmovible, porque tenemos suficientes pruebas apoyadas en eruditos, arqueólogos, historiadores y estudiosos de la palabra, de que Jesús es real. Y aunque muchos busquen pruebas para desacreditar el Evangelio o desacreditar tu fe y mi fe, no podrán sacar a Jesús de nuestro corazón, porque eso es más profundo y eso es con fe. Muchos pueden negar su muerte, muchos pueden decir que tú no tienes la seguridad de que Jesús incluso pasó por la tierra o que Él murió. Muchos van a cuestionar tu fe, muchos te preguntarán muchas cosas. Nosotros debemos estar preparados para contestar, hacer apologética, defensa de nuestra fe. Y lo más importante es que nosotros podamos adquirir ese conocimiento en la palabra y decir: mira, la palabra dice esto, los historiadores dicen esto, y yo creo que Jesús es real porque lo siento en mi corazón. Lo siento en mi corazón. ¿Tú sientes a Cristo en tu vida? ¿Has visto ese cambio? ¿Has trabajado y has permitido que Dios trabaje en ti y que vaya cambiando ese carácter de Gonzalo y yo tenga el carácter de Jesús en mi vida?
en tu vida. Ese es Jesús cambiando, transformando, hablando, predicando con la palabra, pegando en nuestro corazón. Él resucitó. Y porque Él vive, nosotros vivimos y tenemos esperanza para el mañana. Cierra tus ojos un momento. Piensa en tu vida. Piensa de dónde te sacó Cristo. Y compara tu vida actual como creyente, como hijo de Dios, a la vida pasada. Aleluya. Esta es una mañana de reflexión, una mañana de gozo, una mañana de alegría, una mañana de esperanza. Levanta tus manos conmigo un momento, amados. Reconozcamos con nuestras manos levantadas, rindámonos delante de Él en esta mañana. Quizás hay dudas, hay preguntas, pero en esta mañana la palabra nos quiere motivar a creer, nos quiere motivar a buscar, a escudriñar, a entender lo que pasó en ese tiempo. Y con mis manos levantadas, amado Jesús, así como en el primer siglo, como los apóstoles dieron gracias y reconocieron y te vieron y fueron impactados. En esta mañana, iglesia de fe, con nuestras manos levantadas, reconocemos tu grandeza, Señor, y que tú eres real y que has impactado nuestra vida, Señor. Gloria a Dios. ¿Qué pasó? Puede bajar sus manos. ¿Qué pasó ese día glorioso? ¿Qué pasó? Los soldados, ¿ciertos?, estaban ahí y se enteran de lo que había pasado. Ellos habían sido pagados por los ancianos, por los líderes religiosos, para que guardaran silencio si pasaba algo extraño. Ellos sabían en sus corazones que cuando vieron la piedra removida, algo especial había pasado. Pero no querían confirmar esto por el miedo, por el pago que se le había hecho. Ellos no querían confirmar la verdad que Jesucristo había proclamado, había enseñado, había dicho. Lo que sus discípulos habían confirmado de que Él sería muerto y resucitado al tercer día. Jesucristo lo había dicho. Entonces ellos querían guardar, tapar esto. ¿Cómo pudo pasar que esa piedra gigante fue removida? Los discípulos no habían sacado el cuerpo del maestro. Esto no fue un engaño, no fue una mentira. Había ocurrido algo poderoso, un milagro en ese momento. Mateo 16:21 dice: desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ellos ya lo sabían, pero era algo importante que ellos debían reconocer en su corazón que esto iba a suceder. Pero sus discípulos, incluso sus apóstoles, tenían dudas. Tenían dudas de lo que iba a pasar. Lo vieron morir, supieron, pero tenían esas dudas. ¿Y quién fue las que fueron a la tumba primero? Las mujeres. ¿Y por qué fueron las mujeres? ¿Ah? ¿Fueron a ungir su cuerpo? ¿Pero por qué fueron ellas? ¿Son más sensibles? ¿Por qué? Marta, ¿por qué crees tú que fue la mujer o las mujeres? No porque les gusta conocer la historia primero, ¿cierto? No, no es por eso.
Dios se iba a glorificar, porque en ese tiempo el testimonio de las mujeres no era tan válido como de los hombres. Entonces se iba a glorificar Dios incluso en eso, tan común en ese momento. El gozo de ellas al mirar que la tumba estaba vacía, ¿cierto? Produjo en su corazón una confirmación, porque recordaron la palabra de Jesús. ¿Y qué hicieron? Dice la Biblia que corrieron a contar la historia. El ángel le habló, pero corrieron a contar la historia, a decirle a los apóstoles: Jesús ha resucitado. Era verdad lo que nos dijo. Era verdad. Aleluya. Él no está. El ángel dijo que había resucitado y nosotros venimos a contarles. Lucas 24:10 dice que era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos, ¿qué dijeron los hombres? Mas ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Hombres que caminaron con él, lo escucharon, pero tenían esa duda. Puede haber duda aquí, ¿cierto? De lo que pasó en ese momento, de quién es Jesús, si realmente Dios, si realmente resucitó. Pero ¿qué pasó con esto? Pedro va corriendo al sepulcro a verificar las palabras de estas mujeres. Corrió con todas sus fuerzas, y él, cuando vio con sus propios ojos el sepulcro vacío, creyó en su corazón. Lucas 24:12. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró adentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Oh, aleluya. En ese momento Pedro creyó, porque vio la tumba vacía, y el gozo en su corazón, la alegría de saber que su maestro, lo que le había dicho, lo que le había enseñado, lo que había proclamado, era verdad, y que él ya no estaba ahí. Ese gozo, esas noticias, cuando tú y yo conocemos a Jesús, eso produce una alegría que tú quieres contárselo a tus amigos. Sabes, Jesús ha hecho un cambio en mí, ya no soy igual, Él vive, es real. Salí de la mentira para entrar a la verdad de Jesús. Pedro estaba en este momento. Luego Jesús se le aparece a unos discípulos y ellos lo reconocieron en algún momento. Lucas 24:32 dice: después de haber cenado, cuando Él se les desapareció, y ellos dijeron: no ardía en nuestro corazón, en nosotros, mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Eso es lo que sucede hoy en un creyente, en alguien que cree firmemente. Es un fuego. Cuando tú escuchas la palabra, cuando tú adoras, es un fuego que hay en el corazón. Es un fuego, es algo que tú y yo quizás no podemos expresarlo con palabras. Alguien te ha dicho: sabes que yo siento algo en mi corazón y no lo puedo expresar con palabras. Por eso hay mucha música, porque hay personas que expresan lo que nosotros queremos expresar y lo cantamos y decimos: Señor, tú eres grande, Señor, tú eres poderoso, Señor mi Dios, grande eres tú. Salmistas que usan su don para escribir, para que nosotros cantemos. En ese momento esos discípulos dijeron: verdad, es Él. Me di cuenta, o nos dimos cuenta cuando partió el pan. Era Él, era Jesús, era Jesús. Ese fuego que ellos sentían, debemos sentirlo tú y yo. La pasión, ese amor por Jesús. Muchas veces se apaga ese fuego, esa pasión, ese amor por el tiempo, por la monotonía, por la religiosidad. Y eso no debe apagarse.
Muchas veces somos mucho intelecto y dejamos, ¿cierto? Y apagamos el Espíritu en nosotros. Esos hombres estaban ahí y sintieron el fuego de Jesús. Sus palabras, cuando partió el pan, provocó en sus corazones eso grande de recordar que sus palabras son verdaderas. Antes de continuar, ¿tú has sentido el fuego de Dios en algún momento? ¿Has sentido algo que te motiva a que tus lágrimas corran y tú dices, es algo que es más profundo? No es un llanto por algún dolor, por algún martillazo, o no es un llanto porque el chavo se fue de la vecindad. No es un llanto común, sino es algo más profundo. Cuando tu ser comienza a ser llenado por el Espíritu Santo y tú comienzas a sentir, comienzas a ver y comienzas a darle la gloria a Dios, comienzas a abrir tu corazón, comienzas a dejar que fluya el Espíritu dentro de ti y comienzas a decir, realmente Jesús es real porque lo siento en mi corazón. Aleluya. Él produce esto en nuestros corazones porque Él vive, hermanos. No es algo que está ahí escrito, sino es algo real. Aleluya. Cuando yo entiendo como estos dos discípulos y nos damos cuenta que Jesús es el que entró en mi corazón, el que cambió mi vida, yo puedo levantar mis manos, yo puedo adorar, yo puedo exaltar su nombre, yo puedo expresar con mis palabras, yo puedo sentirlo en mi corazón. En esta mañana Jesús quiere fortalecerte, hermano. Hay noticias, malas noticias que muchas veces llegan, pero la profundidad de la palabra del Señor, el fuego de su Espíritu me hacen confiar que estoy en el camino correcto y que Él pagó un precio para que nosotros estemos sentados en paz con nuestra Biblia bajo del brazo, que nosotros estemos tranquilos, que Él nos ayuda en los momentos que necesitamos ayuda. Esos dos discípulos nos enseñan a estar atentos a la voz de Dios. Muchas veces hay tanto ruido a nuestro alrededor, hay tanto ruido en las noticias que trae temor, hay tanto ruido en mi trabajo, hay tanto ruido en mi casa, que no escucho o que no me doy cuenta que Jesús está conmigo. Hay tantas cosas que no permiten que yo disfrute de ser hijo de Dios. Está ahí, sus promesas están ahí. Los discípulos se dan cuenta que Jesús ha resucitado y eso produce un gozo, una alegría. No estás solo. No estamos solos. No estamos enfrentando la vida solos, los problemas solos. Los discípulos se tomaron de la cabeza y dijeron, es Él, el fuego de sus palabras está en mí. Y corrieron nuevamente a Jerusalén para decir, Jesús está vivo. Ahora tú y yo somos testigos de esto. Somos diferentes. No somos iguales al mundo. Caminamos por las mismas calles. Vamos a los mismos supermercados, trabajamos en los mismos trabajos, pero no somos iguales. Somos testigos de Jesús, de lo que Él ha hecho en nosotros. Somos testigos por fe. Nosotros no lo vimos resucitado, ¿cierto? No pusimos nuestra cabeza en su falda como Juan.
No pusimos nuestras manos en su herida, en su costado, como, ¿cierto?, el apóstol Tomás. No lo vimos traspasar puertas. No lo vimos ascender al Padre. Nosotros respondimos a este llamado por fe. Por fe. Por fe. Es imposible, dice la Biblia, agradar a Dios si no tenemos fe. Respondimos a este llamado a través de la palabra. La palabra provocó que nosotros nos arrepintiéramos de nuestro pecado. Por fe en esta mañana estamos celebrando a Jesús. Por fe nuestros corazones se llenan de gozo, de fuego, de paz, de alegría, de fe, de esperanza. Nosotros estábamos en enemistad con Dios y ahora somos llamados hijos de Dios por el sacrificio de Jesús en la cruz. Por ese sacrificio nosotros tenemos vida y vida eterna. Lo que pasamos en esta vida es circunstancial. Yo voy a cumplir 53 años y nunca pensé que iba a llegar tan rápido. La vida se pasa así, rápido. Disfrutemos de lo que Dios ha hecho en nosotros, de esa resurrección. Aleluya. Hemos sido regenerados, justificados, santificados, y cuando Él venga y nos llame, seremos glorificados. Jesús dijo en Juan 20:29, porque me has visto, Tomás, creíste. Y aquí entramos nosotros en la parte final. ¿Qué dice? Somos bienaventurados porque no vimos todo lo que les dije y hemos creído. Tú y yo somos partes de estos bienaventurados. Hemos creído sin ver. Lo sentimos en nuestro corazón. Algunos pueden decirte o criticarte. ¿Qué significa eso de sentir? Porque tú puedes sentir hambre, puedes sentir rabia, puedes sentir una emoción fuerte. Pero cuando nosotros entendemos esto de sentir el fuego como los discípulos, es algo diferente a una emoción momentánea. Sí podemos engañarnos con una emoción. Sí puede emocionarnos una alabanza y decir algo que quizás yo no siento. Quizás puedo creer que tengo a Cristo en mi corazón y realmente fue una emoción. Sí se puede. Pero del sentir que está hablando la palabra, de esa profundidad que provoca la palabra, es algo diferente. Ese fuego es diferente. Es una seguridad. Es una seguridad en mi corazón de que lo que hizo Jesús es real. Es real. No es una emoción. Yo no lo sigo por una emoción. Yo no lo sigo por lo que me da. Yo no lo sigo por lo que tengo, sino lo sigo porque Él produjo un cambio en mi corazón. Lo sigo porque sé que lo eterno es más hermoso que lo que estoy viviendo aquí. Podemos disfrutar de sus bendiciones diarias, ¿cierto? Aquí en la tierra, sí, podemos disfrutar. Pero lo que la Biblia nos enseña, que disfrutar a Jesús en la eternidad será diferente. Es algo diferente a lo pasajero que vivimos acá. Entonces, mi seguridad, esa emoción profunda, ese fuego debe estar en mi corazón. O si no, me transformo en un robot que no siente, que solo piensa. Debemos pensar, obviamente, pero lo profundo del fuego de Dios tiene que estar en nuestro corazón. Aleluya. Cambios invisibles se volverán visibles. Ese cambio que tú y yo no vemos aquí se verá reflejado cuando adoptemos el carácter de Cristo, cuando nos parezcamos más a Cristo, cuando las personas nos vean y digan: wow, este hermano o esta persona es diferente. No solamente habla, sino vive lo que habla. Tiene el carácter, el carácter diferente.
todos podemos tener emociones, todos podemos tener nuestra propia, ¿cierto? Lo que viene con nosotros, personalidad, la manera como nosotros enfrentamos la vida. Cada uno puede tener un temperamento diferente, pero el carácter de Jesús tiene que estar reflejado. Y ese temperamento que yo puedo tener, o esa personalidad, está bajo el carácter de Cristo. ¿Sí? Yo puedo ser rápido, pero a la vez puedo decir una palabra poderosa. El carácter de Cristo, la profundidad de su palabra, es mucho más grande que yo, que mi emoción. Por eso la Biblia nos habla del fruto y del dominio propio. Eso es lo que produce la fe en Jesucristo en nosotros, el fruto reflejado en varios. Amén. Juan 3:8 dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No lo vemos, no vemos al Espíritu moviéndose aquí en medio de nosotros, pero sabemos que está, porque está produciendo algo en mi interior y en mi corazón. Eso está diciendo Jesús. La Biblia habla de nueva canción, de nuevo cielo y tierra nueva, pero también habla de nueva vida. Tú y yo tenemos una nueva vida. Fe en Jesús. Filipenses 2:9 dice: por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de ¿quién? Se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hechos 2:24 dice: Dios lo resucitó, librándolo de la angustia de la muerte. Hechos 13 dice: después de llevar a cabo todas las cosas que estaban escritas acerca de él, lo bajaron del madero, lo sepultaron, pero Dios, ¿qué hizo? Lo levantó de los muertos. Él está vivo. Y sigue trabajando en ti y en mí. Porque nuestro corazón a veces se torna duro, pero Dios quiere golpearnos y hacer ese corazón que a veces por las circunstancias se pone duro. Él quiere que ese corazón de piedra se vuelva de carne, y eso lo produce el Espíritu Santo, que nos ayuda a creer más y más en Jesús. La palabra de Dios ha sido cuestionada a través de los tiempos, ha sido malinterpretada a través de los tiempos. Han querido destruirla a través de los tiempos, pero no han podido detener el Evangelio de Jesús. No han podido. Su palabra dice que todo pasará, pero ella no va a pasar nunca. Puede pasar los bienes que tenemos, la casa que tenemos, la vida que tenemos, los años, pero su palabra nunca va a pasar. Y si su palabra, que ha sido confirmada durante tantos años, escrita alrededor de 1500 años por más de 40 autores diferentes, unos reyes, profetas, gobernadores, y desde el Génesis al Apocalipsis, la palabra habla solo de una cosa: de la redención del hombre a través del Mesías prometido, y ese es nuestro Señor Jesús. Si la Biblia nos enseña que Jesucristo ha resucitado y vive en medio de su pueblo, esto es real y verdadero, porque la palabra no ha podido ser destruida, amados. Lo han tratado, pero no han podido. Han querido sacarla de todos lugares, pero no han podido. Incluso en los lugares donde no puede venderse una Biblia, la palabra entra, porque la palabra es poderosa. Debemos amarla, debemos escudriñarla, debemos buscar su conocimiento, la palabra de verdad, la palabra del Señor. Y desde el Génesis al Apocalipsis vemos la gloria de nuestro Señor Jesús.
La han querido desacreditar, pero no han podido. No han podido negar al Cristo histórico. Han dicho, Él no fue real. La arqueología dice que no. Millones de personas alrededor del mundo están celebrando hoy a Jesús. Están celebrando hoy a Jesús. Están dando alabanza y gloria a nuestro Señor Jesús. Cada uno de nosotros estamos esperando su segunda venida. El apóstol Pedro dijo, no tengan por tardanza la venida del Señor, porque muchos la tienen así. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde? ¿No dijo que iba a venir? ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué existe la maldad si existe un Dios tan amoroso? Y te empiezan a cuestionar. Pero la palabra te da la autoridad para poder responder a todas estas preguntas. Nosotros como iglesia estamos esperando su segunda venida. Pero ¿qué debemos hacer nosotros mientras esperamos? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué creen ustedes? ¿Seguir trabajando y encerrarnos y trabajar y trabajar y trabajar? ¿Aferrarnos a nuestras posesiones? ¿Debemos preocuparnos por el mañana? ¿Debemos buscar tener más y más y más y más? ¿Debemos hacer eso en nuestra vida? ¿Debemos tratar de asegurar nuestra vida? Si seguro estamos en sus manos. El libro de Colosenses, y ya estoy terminando, 3, 1 y 2 nos da la respuesta. Ahí está. ¿Qué dice? ¿Qué tenemos que buscar primero? Las cosas de arriba. ¿Dónde? Está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira ¿dónde? En las cosas de arriba, no en las de la tierra. No, obviamente sí, como proveedores, padres, hombres o damas, sí debemos preocuparnos, ¿cierto? Pero no poner nuestra atención completa en esto, porque eso nos quitará el gozo, la alegría de vivir, la bendición de tener nuestra familia a nuestro lado, la bendición del lugar donde estamos viviendo. A todos nos gustaría vivir en Macanje. No, es lindo ese lugar. No lo digo despectivamente, sino que es algo que quizá uno quiere salir de la ciudad, ¿sí? Donde tiene que esquivar las motos, las bicicletas paradas para arriba. Es lindo, pero eso no es lo primero. Eso es lo que yo quiero decir, que eso te lo va a dar Dios. Dice la Biblia, debemos buscar su reino, ¿cierto? Y su justicia primero, y después las añadiduras. Y las añadiduras pueden ser eso: un buen trabajo, un buen pasar, una buena casa. Eso está bien, pero que eso no sea lo primero. Que Jesús sea el primero en mi vida. Que los afanes que yo pueda tener, pueda presentarlos a Jesús primero, y no afanarme y no matarme por algo que es vano y que se va a acabar, sino disfrutar y buscar y poner la mira en las cosas de arriba y decir: Señor, aquí están mis dones, aquí están mis talentos, aquí están mis habilidades. Yo quiero servirte, yo quiero hacer algo para el reino. Aquí está mi vida, Señor. Gracias por lo que me has dado, gracias por lo que me darás, pero para mí y mi familia lo más importante es servir a Jesús. Eso es lo que da seguridad, amado. Eso es lo que pone en un lugar seguro a mis hijos. Eso es lo que pone a mi familia, a mi esposa, a mis cosas, a mis bienes con seguridad. Dios es real, Jesús es real, Él es victorioso. Hagamos a Cristo como nuestro tesoro y nuestra esperanza, y Él hará de nosotros su tesoro amado. Entonces Jesús nos recibirá como sus joyas de la corona de su reino. De su reino. Quisiera terminar con estos versículos. En Lucas 24. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas
que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está ahí, sino ha resucitado. Y ahora está aquí, en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón, en tu corazón. Resurrección igual victoria. Resurrección igual victoria. Debemos vivir la victoria de Jesús en nuestro corazón. No podemos ser como esos boxeadores que entran perdidos al ring y el otro oponente se da cuenta y dice: este tiene miedo. No podemos entrar a la guerra espiritual con temor. Debemos entrar con fe, con esperanza de que Jesús es victorioso y vive en mi vida.